Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nadia Gamarra de este lado, feliz, contenta, bendecida de estar nuevamente en un nuevo video contando, como ya lo dice el título, algo que es parte de mi vida y lo va a hacer siempre. Sé que los puede bendecir más si sos amigo de un hijo de pastor, si sos hijo de pastor o si te interesa saber un poquito acerca de los hijos de pastores. Bienvenidos a este video. Espero que les guste. Les voy a contar todo desde mi experiencia y desde lo que me ha tocado vivir a mí. Así que si les gusta este video, no se olviden de dejar un like, un comentario contándome qué les pareció. Sé que se van a sorprender con algunos datos que les voy a tirar. Y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal, que es totalmente gratuito. Estamos creciendo, llegando a los 70.000. Bueno, cuando vean este video quizás ya sobrepasemos los 70.000. Y como les digo, quiero antes de que termine el año llegar a 100.000 suscriptores. No para decir tengo 100.000 suscriptores, sino para saber que es una meta y que el mensaje está llegando a muchísima gente más. Así que nada, compartan este video, pónganlo en Facebook, compártanlo por WhatsApp, no sé. Pero sé que va a ser de mucha bendición, así que sin más nada que decir, vamos... sí hay algo más que decir. Síganme en mis redes sociales, Instagram, Facebook... Twitter no tengo, pero sí tengo TikTok, que lo tengo un poco abandonado, pero lo voy a volver a utilizar. ¿Y qué más? Nada, así que les dejo las redes por acá y vamos con el video. Quiero empezar diciendo que todos los hijos de pastores le huimos al llamado pastoral. O sea, no sé si habrá alguno que ame eso, pero la mayoría de los hijos de pastores nos dicen que Dios nos va a dar una iglesia, que cuando seamos grandes vamos a ser como nuestros papás, pastores de una gran iglesia. No, la verdad es que le huimos a eso. Yo por lo menos, yo sé que, como les digo, todo esto es según Nadia y según mis hermanos y según hijos de pastores que conozco, pero alguien puede llegar a diferir con esto y decir no es así, pero la mayoría de los hijos de pastores no queremos ser pastores, porque hemos visto todo el detrás de escena que ustedes no ven, que cualquier miembro de una iglesia no ve, o que cualquier cristiano no ve. Y uno dice, ay, wow, ¿cómo me hubiera gustado ser hija de pastor? Veía los privilegios que tenían, veía... Y nadie ve la parte negativa, nadie ve cómo nos toca sufrir, y eso es lo que quiero un poquito desahogar hoy y poder hablarlo con todos ustedes. Y después sí contarles de los privilegios, porque también tuvimos nuestros privilegios, pero nada, quiero comenzar. Vamos a lo serio. ¿Qué es lo que sufrimos los hijos de pastores? Por lo menos, ¿qué es lo que sufrí yo siendo hija de pastores? Y sé que mis hermanos también, porque bueno, algunas de estas cosas me las dijeron ellos. Y nada... Primero y principal, mi conflicto comienza como a los 11 años, cuando uno está entrando como en la preadolescencia, la adolescencia, cuando uno ya pasa como al secundario, empiezan los problemas graves. En la primaria, desde los 6 hasta los 11, 12 años, lo único que a mí me pasaba era que con mi hermanito Benjamín, el primer día de clases, recuerdo que venía la maestra y todos los alumnos tenían que decir de qué trabajaba su papá, como para que los conozcan, su papá y su mamá. Y cuando me tocaba a mí, y Benjamín le pasó lo mismo, él es más chico que yo, pero a él me cuenta que le pasó lo mismo, cuando venían y me preguntaban a mí, Nadia, contanos de dónde sos, dónde viví, bla, 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 y de qué trabajan tus papás. Y yo decía, mi papá no trabaja. Ah, ¿no? ¿Y qué es? Ellos son pastores, decía yo. Como si fuera que ser pastores no es un trabajo. Hoy en día me doy cuenta que ser pastor es peor que un trabajo de 12 horas de lunes a lunes. O sea, algo fuerte, en fin. Hoy me río porque yo decía mi papá no trabaja y en realidad qué vergüenza, porque ellos sí trabajaban y más que cualquier persona, pero para mí la sociedad nos implantó como que eso no es un trabajo. Más en Argentina, acá en Dominicana el cristianismo es viral. Allá en Argentina hacen mucho bullying por ser evangélicos, nos hacen mucho bullying por ser cristianos, porque no está muy extendido el evangelio comparado a Argentina, a República Dominicana. Ya eso era en primaria, era lo único que yo decía, como que mis papás no trabajaban, pero ya cuando pasé a la secundaria empezó como a darme vergüenza, la verdad, me daba vergüenza decir que era hija de pastores. La gente sabía que yo era cristiana, que era una adolescente cristiana, la gente sabía que iba a la iglesia, pero a mí me daba mucha vergüenza decir soy la hija de los pastores o soy hija de pastores.
¿Por qué? Y esto es de lo primero que quiero hablar, que tenemos que soportar los hijos de pastores. Soportar las burlas y soportar los maltratos. Los maltratos mayormente no vienen de los mismos cristianos o de los miembros de tu iglesia. Las burlas y los maltratos vienen de la sociedad. Yo iba a un colegio evangélico y a la que más hacían bullying era a mí por ser evangélica, porque era un colegio evangélico, entre comillas. Nunca fue para mí un colegio evangélico, porque la verdad es que a mí me hicieron mucho bullying por ser cristiana y evangélica en un colegio evangélico, pero no importa. A mí me daba mucha vergüenza hablar de eso, hablar de que mis papás eran pastores. Yo trataba de evadirlo, y hasta si tenía que mentir y decir, le estoy hablando de verdad, con mi corazón, hoy quiero desahogarme, 12, 13 años, y tenía que mentir y decir que mis papás eran otra cosa, lo decía. Mi papá siempre tuvo empresa y siempre tuvieron otros trabajos, y al igual que mi mamá, pero lo principal es que eran pastores, y yo nunca lo decía porque me daba vergüenza. ¿Por qué me daba vergüenza? No porque me avergüenzaba el evangelio. Es que si yo lo decía, venía el bullying. Si yo lo decía, venía el maltrato y venía la burla de parte de mis compañeros, de parte de la gente. Si yo hacía una publicación en Facebook, que acá el domingo en la iglesia, era comentarios de un montón de gente del lugar donde vivíamos, que ahí nos conocíamos entre todos, diciendo: tus papás son ladrones, tus papás son unos chorros, son unos delincuentes, son narcotraficantes, viven del dinero de la gente. El tema de diezmo y ofrenda fue el tema que yo más sufrí en mi vida, porque cuando yo tenía 11, 12 años, hasta los 13 quizás, y venía alguien a decirme: ¿y cómo es eso del diezmo y la ofrenda? Y yo tener que explicarle que el diezmo y la ofrenda es algo por Dios, pero que en realidad realmente vienen a la iglesia, y que mis papás son los pastores y los que reciben eso, para mí era un trauma muy fuerte, para mí era algo muy difícil, porque siempre el comentario fue: tus papás son ladrones, tus papás son chorros, tus papás son delincuentes, me han dicho, tus papás viven de la fe de la gente, juegan con la gente, son unos hipócritas, insultos de todo tipo. No hacia mí directamente, sino hacia mis papás, sino hacia el evangelio. Gente que tiene un rencor contra Dios muy fuerte y se desahogan. Gente que no entiende. Hasta el día de hoy que tengo un ministerio ya personal, lo veo. Me critican muchísimo. Un día voy a hablar de las críticas. Pero una de las cosas que más me dolía era eso. Era que tener que avergonzarme de la identidad de mis padres, del llamado, del ministerio de mis padres. De que tener que avergonzarme porque la sociedad en Argentina es así. En Buenos Aires, decir que sos evangélico, hay un común, como que, a ver cómo explicarles, en Buenos Aires mayormente, en la capital y en los alrededores, ya en las provincias quizás no, pero en Buenos Aires y alrededores, decir que sos evangélico es como que ya te asocian con que sos ignorante, con que sos pobre, con que vivís mal, con que no tenés estudio, que no vas a tener una carrera. Es como que nos tratan de ignorantes y de ladrones y de falta de educación. Y nos tratan así porque no sé qué pasó, pero es así. Y eso es una de las cosas que más sufrí siendo hija de pastores. El maltrato y la burla. Pero otra de las cosas, que voy ahora sí a empezar por orden, porque empecé por uno de la mitad, pero bueno, voy a ir por orden, tengo acá todo anotado. Otra de las cosas es que la gente cree que porque sos hijo de pastor, sos un robot. Y es como que tenés que seguir un patrón de perfección y de ser el clásico ejemplo para la juventud y para la no juventud. Es como que ser hijo de pastor es tener que ser perfecto. Porque es así, si se le encuentra un pecado a cualquier joven de la iglesia, no pasa nada, oramos por él y se levanta. Pero ¡ay! Si el hijo del pastor comete el mismo pecado que cometió cualquier otro miembro, porque va a salir en las noticias, en la televisión, una forma de decir, no salen ni en las noticias ni en la televisión, pero el rumor se corre por toda la iglesia y lo hacen más grande de la cuenta. Y ay, ¿qué es el hijo del pastor? ¿Y cómo va a caer ahí? ¿Cómo va a fallar en esto? Ay, dijo una mentira y lo vi chusmeando y lo vi ahí hablando con no sé quién y ay, cuidado y no sé qué. Y nos creen que porque somos hijos de pastores tenemos que ser el claro ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Es mi pregunta. Somos seres humanos. Soy un ser humano y me puedo equivocar. Al igual que vos, al igual que tú, al igual que cualquier persona, me equivoco y me equivoco todos los días. Pero para ese entonces yo tenía que ser, y mis hermanos, el ejemplo de los adolescentes, el ejemplo de la juventud y el ejemplo de todo el mundo, porque aún las doñas de la iglesia, si nos equivocábamos o si hacíamos ¡ah! El hijo del pastor, y eso pasa en todas las iglesias.
Desde la más legalista hasta la más liberal. Eso es así, lamentablemente. Entonces, una de las cosas que más me dolía, que más me afectó siendo hija de pastor, es que teníamos que ser el ejemplo. Y no nos podíamos equivocar. Y no podíamos mostrar de nada de nuestra vida porque era toda una crítica. Nadie podía saber dónde vivíamos, porque si vivíamos mal, ay, pero ellos no están representando el reino, mira cómo viven, ¿Qué nos van a venir a hablar de prosperidad y mira cómo viven? Pero si vivíamos bien en una linda casa y vivíamos prosperado, con la ofrenda de la iglesia, con los diezmos de la iglesia. Mira cómo viven y los hermanitos muriéndose de hambre. Si vivíamos mal, estaba mal. Y si vivíamos bien, estaba mal también. Todo era malo. Entonces, no solo me afectó el hecho de tener que ser el ejemplo, sino el hecho de no poder mostrar nada de mi vida. Porque todo iba a ser una crítica, porque todo la gente lo iba a tomar mal, solo porque venía de alguien de la familia pastoral, sea el hijo o sea el pastor mismo, mis papás, por ejemplo. Eso afectó mucho, en verdad. Otra de las cosas es el hecho de tener que sacrificarnos siempre. Yo recuerdo de tener cumpleaños de compañeras, cumpleaños de compañeros del colegio y no poder ir por tener una responsabilidad en la iglesia. Y teníamos que asistir a todo, porque era acompañar a mamá y a papá y a mamá y a papá iban a todo. Entonces quizás yo tenía un cumpleañitos y no podía ir y me quedaba llorando en mi casa porque después todos en el colegio comentando cómo fue el cumpleañito de Lucas o de Nicolás o de cómo se llame. Y yo llorando porque no había podido ir por tener que estar en un retiro de matrimonios cuando yo tenía 11, 12 años. Entonces, es algo que padecemos, es algo que sufrimos los hijos de pastores, del tener que sacrificarnos desde nuestra adolescencia. Obviamente, he ido a cumpleaños, he ido a un montón de lugares, pero muchas veces tuve que sacrificarme. Y nunca culparía a mi mamá y a mi papá de esto, lo quiero hablar al final, de los privilegios, de lo pro. Estos son los contras, ¿no? Que es algo que nos toca vivir. Tuvimos que renunciar a muchas cosas que no estaban mal, porque en un cumpleaños no está mal para mí. Pero teníamos que renunciar a muchas cosas por compromisos de la iglesia, por estar en la iglesia, por asistir a una reunión de la iglesia, ya sea una célula, un retiro de matrimonios, una conferencia, un culto normal, un servicio de domingo, lo que sea. O simplemente por ir a limpiar la iglesia, porque como hija de pastor tenemos que hacer de todo. Esa es otra de las cosas. Voy a pasar a esa, el hecho de tener que saber de todo un poco. Porque el hijo de pastor, yo comencé a los 3 años en la danza, después pasé a multimedia. Después a la alabanza, primero en el coro, después dirigí la alabanza. Después de ahí, me acuerdo que hice hasta teatro en la iglesia, me tocó estar en protocolo, que era asistir a los pastores, servir. Uno tiene siempre una área en la que nos encanta servir, a mí era la alabanza, pero no siempre fluía en la alabanza. Me tocó hacer un montón de cosas que no me gustaban, hasta tuve que limpiar baños de la iglesia, siendo hija de pastor, y no me quejo, para mí servir en el baño o dirigiendo la alabanza y que todo el mundo te vea es exactamente lo mismo. Pero al ser hijo de pastor tenías que ser un comodín, los hijos de pastores somos un comodín porque tenemos que saber de sonido, de cámaras, de canto, de algún instrumento, de danza, tenemos que saber de todo, tenemos que saber ministrar una ofrenda, predicar, ministrar liberación, sanidad interior, tenemos que saber hacer todo. Porque en algún momento nos va a tocar hacerlo. Porque si no está el pastor ahí, ¿a quién van a ver? Al hijo del pastor. Aunque hayan copastores y aunque hayan líderes, el hijo del pastor es el que le queda como la autoridad, como quien dice. Y era como que era estresante. En la adolescencia, no hablo ya de mis 18 para adelante, sino hablo más en mi adolescencia. ¿Cómo me tocó sufrir eso? Y hablo por mí, por mis hermanos y por todos los hijos de pastores alrededor del mundo, que sé que muchos verán este video y me dirán, Nadia, tenés razón. Y hablaste lo que quizás nadie habla. El hecho de tener que ver todo eso. Una de las cosas que más dolía o que más duele hasta el día de hoy, duele de verdad, es el hecho de tener que compartir a mis papás. Nosotros somos una iglesia apostólica y muchos líderes y gente que está hace mucho le dicen a mi mamá y a mi papá, le dicen ma y pa, o mamá y papá, o mami y papi. Y desde chiquitos tuvimos que compartir a nuestros papás. Y un montón de veces mis papás se tuvieron que perder cosas nuestras, no pudieron ir a cosas nuestras, o por compromisos de la iglesia, o por estar pendiente a la vida de los hermanos, o por tener que estar orando por alguien, o estar solucionándole la vida a alguien.
Que al final si alguien después te paga mal, pero no importa, mis papás tuvieron que sacrificar mucho tiempo que nos pertenecía a nosotros como hijos. ¿Por qué? Por atender a un hermano que a los 5 meses se iba de la iglesia. Entonces tuvimos que compartir a nuestros papás, no solo permitir que les digan papá y no ofendernos, sino literalmente, porque mis papás, no solo a los miembros, a los hijos de la casa, les dedican tiempo, oportunidades, horas de oración, rodillas, le dedican todo. Y lo más duro no es eso de compartir a mis papás, que sí dolía, porque muchas veces mi papá tenía que estar en actividades con nosotros o ir al cine, y no se podía ir al cine todos. Estaba el dinero, pero no había tiempo, porque había que atender al hermanito que estaba enfermo en el hospital. Y claro que hay que ir a orar por el hermano que está enfermo en el hospital, pero a un niño, ¿cómo tú se lo explicas? ¿Cómo le explicabas a mi hermano Benjamín con 8 años que había que ir a orar por un hermano que estaba en el hospital? Porque un niño no entiende. Hoy yo entiendo que claramente Jesús me mandó a eso, estoy en esta tierra por eso, todo lo mío va después. Vivo por el reino, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero con 8 años, ¿cómo tú le explicas? No vamos a ir al cine aunque tengamos el dinero porque hay que ir a orar por ese hermano. Entonces era duro y lo difícil no era el hecho de compartir a nuestro papá, sino ver que ese tiempo que nos pertenecía a nosotros y mis papás lo invertían en otra gente, después esa gente venía con el puñal y lo clavaban en la espalda. Entonces creo que esto es lo que más nos afecta a los hijos de pastores, y es ver el detrás de escena, que es las traiciones. A todos, el 100% de los pastores son traicionados por sus más cercanos, el 30%, o sea, el 100%. Si a Jesús le pasó, siendo Jesús, que el que comía en su intimidad con él, Judas, lo traicionó, ¿quiénes son los pastores para que no los traicione su mano derecha? Casi siempre es la mano derecha que te traiciona, o si no alguien muy cercano, pero vive en traiciones todos los días, pero siempre hay 1 o 2 traiciones que duele al pastor, que le duele, porque son horas que uno le ha entregado. Entonces más bronca daba eso, no el hecho de compartir al papá o a mamá, sino el hecho de después ver que esa gente a quien le dedicaron tiempo, espacio, oraciones, ayunos, sacrificios y todo, aún cosas económicas. Mi papá han ayudado, le han pagado alquiler, le han llevado comida, han sustentado familia, que después, cuando ya recibieron el milagro, se van de la iglesia y adiós. Y se van hablando mal. Entonces el hecho de yo ver a mis papás llorar, tener que verlos llorar por alguien que se fue, que le diste todo y que escupió en el plato que le dio de comer, eso duele. Eso duele porque nosotros lo veíamos, la gente no, la gente veía solo al pastor feliz y alegre, ministrando un domingo, vamos, de un grito de júbilo. Y cuando llegaba a la casa, era ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me tuvo que traicionar? ¿Por qué si le dediqué tanto tiempo? Entonces eso era lo más doloroso, eso era lo peor, lo peor, lo peor. Después mucha gente decía, no, tus papás no trabajan. Y la gente quizás creía que ser pastor no es un trabajo. Pero discúlpame, yo tengo recuerdos de tener 14, 15 años y ver a mi mamá y a mi papá hasta las 5 de la mañana tratando de sacar una palabra para el día domingo, cuando en nuestra casa quizás estábamos viviendo desiertos, luchas y adversidades y nadie lo sabía. Y ustedes creen, está bien, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar, pero mi papá tenía que preparar un mensaje para el miércoles, que había culto, un mensaje para el jueves, intercesión, y un mensaje para el domingo y para el otro servicio. Entonces por semana había que preparar 4 mensajes, y yo, perdón, pero a mí me dan una Biblia y si yo tengo que predicar, me tengo que encerrar, a ayunar, orar y que Dios me revele la palabra a ver qué voy a decir. El pastor tiene que sacar palabra fresca porque la gente te exige palabra fresca y no se dan cuenta, la gente no se da cuenta que a veces el pastor está en lucha, adversidades, y ay, tuvo flojo el mensaje de hoy, no me gustó tanto. Si supieras que se quedó hasta las 5 de la mañana preparando el mensaje, orando, ayunando, porque ya no sabe de qué parte de la Biblia predicar. Complicado, señores. Ustedes creen que es fácil, pero no. Y esas son algunas de las cosas que sufrí y que sufrimos los hijos de pastores. Esas son simplemente algunas. Y otra de las cosas, como para terminar y comenzar a hablar de lo bueno, porque fue como un desahogo lo de hoy, nunca hablé de lo que realmente sienten. Lo he compartido con otros hijos de pastores, pero nunca quise compartirlo como con gente que no es hija de pastor, porque dije, me van a criticar, no me van a entender, no quiero exponer mi vida ni la de mis papás, pero en realidad es bueno que lo sepan, que la vida del pastor no es perfecta y que la vida del hijo del pastor menos. Y que en la adolescencia y en la juventud nos atacan las mismas debilidades que le ataca a cualquier cristiano y a cualquier no cristiano, a cualquier ser humano, diría yo.
Nos persiguen muchos gigantes también. Tenemos que vivir procesos. El hogar pastoral, que todo el mundo cree que es perfecto, que nuestra vida es perfecta y que la vida de los pastores y de sus hijos son perfectas, estar o pertenecer a una familia pastoral, o mejor dicho, ser hijo de pastor, o estar en un hogar pastoral, es lo mismo que estar en cualquier hogar de cualquier cristiano, porque vivimos las mismas luchas, vivimos las mismas adversidades, nos toca atravesar los mismos problemas, como jóvenes, como hijos de pastores, atravesamos tentaciones, atravesamos dificultades, debilidades, pecamos también, al igual que usted y al igual que yo, siendo grande, joven, peco todos los días de mi vida y todos los días me hinco y me arrodillo para pedirle perdón al Señor porque pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestro carácter. Pecamos todo el tiempo. Hasta con una palabra que digamos a veces ofendemos a Dios. Y ojo, no todo lo tienen que relacionar con lo sexual, porque a veces dicen, que pecado, ya lo asocian que joven, más pecado igual área sexual. No. El mal carácter también es un pecado, mentir es un pecado. Insultar a alguien es un pecado, tener un pensamiento negativo es un pecado. No dedicarle el tiempo a Dios que Él merece, no estar orando también está mal. Hablo de que tenemos un montón, nos enfrentamos a lo mismo que se enfrentan todos, solo que nosotros tenemos que ser perfectos. No nos podemos equivocar. Estoy siendo irónica, ¿no? Claramente. En un hogar, no en un hogar cristiano, en un hogar pastoral hay peleas, hay tristezas, hay llantos, hay ganas de tirar todo, hay ganas de abandonar el ministerio, hay ganas de... En un hogar hay discusiones, hay peleas, hay enojos, hay llantos, hay luchas, pasamos desiertos, procesos y más fuertes de lo que ustedes esperan o de lo que ustedes imaginan. Vivimos cosas muy fuertes. Si yo me pongo a contarles las cosas que nos ha tocado vivir a mi familia, a mí, no lo podrían creer porque en verdad nos ha tocado vivir cosas muy fuertes, procesos muy fuertes. Sin embargo, creo que esto no se ha hablado mucho y creo que hoy es un buen día para que puedas entender un poquito más a tu pastor y a los hijos de tus pastores. Hay que ser un poco más empáticos, hay que ser un poco más comprensibles, hay que ponerse en sus zapatos, porque si te puedo asegurar que si te dan los zapatos de tu pastor hoy en día, no te entran. Te van a ir demasiado grandes. Un día ponte los zapatos de tu pastor, no aguantarías. La presión, el estrés, la ansiedad que viven los pastores es muy fuerte. El estrés más que nada. Alrededor del mundo, los pastores sufren muchas depresiones que no se notan. Quizás no son depresiones que están todo el día viendo Netflix, comiendo palomitas de maíz, mirando la tele, llorando. No ese tipo de depresión, pero las depresiones profundas. Hay pastores que llegan hasta el suicidio. Alrededor del mundo hay muchos pastores que se suicidan porque no, claramente que si se suicidan no hay algo que no ha estado bien, pero que todos los pastores son atacados por esa área, no de suicidio, sino de grandes estrés y de grandes angustias y tristezas y traiciones y cosas que cargan en sus lomos, puñales, y aún así tener que sonreír el domingo para ir a dar la palabra, eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces te pido que te pongas en el lugar de tu pastor un día y en el lugar del hijo de tu pastor un día, para que entiendas que no es fácil y que no somos robots y que no tenemos por qué ser ejemplo, que tratamos de serlo, pero que también nos equivocamos y que Dios nos va perfeccionando hasta llegar un día, quién sabe cuándo, a la estatura del varón perfecto, como dice su palabra. Y por otro lado, para terminar, quisiera hablar del privilegio, de lo bueno de haber sido hijo de pastor. Para mí, más allá de todo el desahogo que acabo de hacer, de lo que me ha tocado sufrir y lo que me ha tocado vivir, más allá de todo eso, ser hija de pastores para mí ha sido una honra y un privilegio. Ser hija de pastores para mí ha sido, no sé, me he sentido siempre una princesa de Dios. Ese privilegio sé que no le toca a cualquiera, sino a los que están listos para resistirlo, y me siento una valiente al decir soy hija de pastores. Hoy lo digo con orgullo, en mi adolescencia me costaba mucho hablarlo, decirlo. Hoy lo digo con orgullo, soy hija de pastores y mis papás para mí son los mejores pastores del mundo.
Y no los culpo por todo lo que han hecho, porque han levantado miles de vidas. Y si tuvieron que sacrificar algún cumpleaños mío por haber orado por un enfermo en un hospital, aunque en ese entonces con 8 o 9 años no lo entendía, hoy lo entiendo y digo, sacrificaría mucho más, porque ellos entendían el propósito. Yo en ese entonces era adolescente, rebelde, no quería saber mucho, pero para mí ha sido un privilegio. Para mí es una honra. Literalmente ser hija de pastores para mí, nacer en cuna cristiana, más en una cuna pastoral, me ha ahorrado muchos escalones, porque yo sé que he madurado muy rápido. Yo he madurado muy rápido. Mis hermanos, todos los hijos de pastores capaz nos ven hablando con 13 años y parecemos chicas de 20. Y nos ven hablando con 18 y parecemos chicas de 25, de 30 años. Y yo recuerdo que todos mis amigos en la iglesia yo tenía 15, mis amigos 25, 30, y podía hablar tranquilamente con un matrimonio y hasta que ellos me cuenten sus problemas y yo escucharlos y decir, mira, hay que hacer así. Porque uno madura muy rápido. Yo he madurado muy rápido al ser hija de pastores porque uno ve el detrás de escena, lo que nadie ve, lo bueno y lo malo. El detrás de cámara, cuando se acaba el culto del domingo y empieza el lunes y empiezan los problemas y empiezan un montón de cosas de rutina y de cosas que la gente no sabe que nos toca vivir. Pero sí sé, y de algo sí estoy segura, es que ser hija de pastores me ha cambiado la vida y no, si tuviera que volver a repetir mi infancia, mi adolescencia y mi juventud siendo hija de pastor, lo haría. Porque ha sido una honra, un privilegio, y sé que estoy aquí y que la madurez que he adquirido, y si hoy me ven a mí predicar y decir, wow, muchos de ustedes dicen, wow, Nadia, cuando vos hablás, yo siento la presencia de Dios, me edifican mucho tus videos, toda esa gente que me manda. Quiero que sepan que todo lo que aprendí es porque soy hija de pastores. Michael quizás no es hijo de pastores, él fue un Dios mismo que lo llamó, pero yo entiendo que parte de mi proceso y parte de lo que soy hoy, sino para no decir todo lo que soy hoy, es por haber sido formada en un hogar pastoral. Y me siento orgullosa de eso. Y si sos pastor y estás viendo este video, me siento orgullosa de que seas pastor. Y nunca te avergüences. Y si sos hijo o hija de pastor, nunca te avergüences, porque es una de las honras más grandes para mí. No me arrepiento de haber sido hija de pastor y no me arrepiento de haber vivido todo lo que viví, porque estoy donde estoy gracias a eso. Y además de que nos ha tocado vivir un montón de privilegios, como por ejemplo, para terminar el video, por ejemplo, recuerdo que nosotros teníamos la oficina y estar en la oficina del pastor era como wow, y nadie podía entrar, eso tenía llave. Pero a nosotras no nos dejaban entrar. Además de que un montón de veces, si íbamos a comprar algo al buffet de la iglesia, los líderes que atendían, como éramos los hijos de pastores, nos daban las cosas gratis. Un montón de cosas, no hacíamos fila para ir al baño, nada, era como que, la hija del pastor, o el hijo del pastor, era como cuidados extra que teníamos, pero nada, de verdad que para mí es un privilegio, y aunque en algún momento de mi vida dije seguramente no quisiera ser hija de pastor, hoy digo, honro a mis papás por su gran labor. Yo sé que trabajan más y sufren más estrés y cansancio de lo que sufre cualquier persona que trabaje como constructor 12 horas diarias, no sé, siento que me siento orgullosa, no sé, no tengo palabras, me siento orgullosa de mis papás y de los pastores del mundo, de acá, de República Dominicana, de Argentina, de Estados Unidos, no sé de dónde me ves, pero si sos pastor o si tenés a tu pastor, honralo, la próxima vez que lo veas, abrazalo. Bueno, ahora estamos en coronavirus, yo lo abrazaría igual, no sé. Y recordarle que hace una gran labor. Y estas son algunas de las cosas, y quiero que si hay hijos de pastores viendo este video, me puedan comentar acá abajo en comentarios si hay alguna otra cosa que me haya olvidado. Yo puse las que más me han marcado, que si las recuerdo hasta hoy es porque realmente me han marcado, pero seguramente hay un montón de cosas que no puedo decir, porque la vida de un hijo de pastor es súper amplia y quizás me olvidé de algunas cosas. Entonces, si sos hijo de pastor, déjamelo en comentarios qué otra cosa nos toca sufrir. Así que nada, familia, espero que este video les haya gustado, que los haya hecho reflexionar un poquito y que se puedan ahora quizás poner un poquito más en nuestros zapatos de los hijos de pastores, y que entiendas un poquito más que ser pastor no es fácil, y que quizás ahora puedas ser más empático, un poquito más comprensible con ellos. Y me estoy acordando de otra cosa. Además
de que yo iba al turno mañana y me levantaba a las 6 de la mañana para ir al colegio y eran las 12 de la noche y teníamos que estar ahí en la iglesia. A veces me quedaba dormida en la librería, en el fondo, cuando ya no había nadie, porque mamá y papá eran los que cerraban la iglesia, se quedaban hasta el final y nada, había que esperar ahí y yo me levantaba re temprano, pero bueno, nada. Fue un tip que me acabo de acordar, el hecho de dormir pocas horas, porque siempre estábamos en la iglesia, en todas las actividades teníamos que estar, pero nada. La parte buena me quedaría hablando millones de horas, porque no sé, estoy muy agradecida con Dios de haber sido hija de pastores, simplemente quiero que sepan eso. Los bendigo, los quiero, los amo, déjenme en comentarios, quiero leerlos, los leo siempre, literalmente, más que nada leo los comentarios, no les voy a mentir. No es que todos los días entro a leer. Leo mayormente el día que subo el video, todos los comentarios que entran en ese día, trato de leerlos todos. Cuando subo un video estoy muy pendiente del video, ya cuando van pasando los días empiezo a pensar en el próximo video. Entonces, bueno, en fin, nada, déjenme un comentario que se los voy a leer. Compártanlo, compartíselo a tus pastores, no sé, a los hijos de tus pastores, a los jóvenes de la iglesia, no sé, compartilo. De verdad quiero que este video llegue a mucha gente y puedan ser bendecidos. Los quiero, nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado. Chao.